está en boca de todo aquel que hace algo contra la ley. Porque se tiene la falsa creencia que es una medida de protección jurídica que está al alcance de todos, ya sea que seas culpable o inocente, pues bueno, se piensa que el amparo pues lo vamos a tener ahí, ¿no? En la mano, cuando no es así. Este recurso jurídico no funciona en todos los supuestos legales, al menos no como nos lo han vendido, ¿no? Tramitamos un amparo y bueno, si ocurre una suspensión temporal, pero de primera mano solamente es mientras el juez, el magistrado, el ministro, conoce del asunto. Sin embargo, no podemos olvidar que es un juicio y un juicio pues para un juicio se tiene que llevar a cabo un debido proceso. Así que puede ser que sí, de inmediato te van a dar una suspensión temporal, pero eso no quiere decir que entonces ya para siempre vas a poder andar como la fresca mañana, ¿no? Pensando que, pues como ya estoy amparado, pues ya no me va a pasar nada, nunca me van a detener. Esa es una falsa creencia. Pero obviamente, pues bueno, para empezar, hay que remitirnos a la historia de este recurso. Y fiel a mi costumbre, bueno, me puse a investigar de dónde viene esta palabra. La palabra amparo es también de origen latino. Los antiguos romanos ocupaban la palabra anteparare para hacer referencia a esa acción de proteger, defender, resguardar, cobijar. Aunque no la ocupaban en el mismo sentido que nosotros, ¿no? Para nosotros sí, el amparo es un medio de protección, un medio de defensa constitucional, pero no en el sentido a que ellos lo ocupaban. Hoy en día, ¿qué es un amparo? Hoy en día entonces es una garantía constitucional en nuestro país que nos sirve para protegernos cuando la autoridad
vulnera alguno de nuestros derechos fundamentales, alguna de nuestras garantías individuales. Esas que están implícitas en la parte dogmática de nuestra Constitución. ¿Cuál es esa parte dogmática de nuestra Constitución? Pues bueno, la primera parte, del artículo primero al artículo 29, todas esas son nuestras garantías individuales, son esos derechos fundamentales, se parecen mucho esas garantías a los derechos humanos. ¿Qué fue primero, desde mi perspectiva, nuestras garantías que los derechos? Y nos vamos propiamente, ¿no?, a la historia, pues nos vamos a dar cuenta que fue primero nuestra Constitución de 1917 que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, fueron primero nuestras garantías individuales que nuestros derechos humanos. Más allá de qué fue primero, si el huevo o la gallina, debemos de entender que el amparo nos sirve para protegernos cuando la autoridad, eso es algo muy importante, muchas veces me ha tocado, ¿no?, que vienen y, por ejemplo, pues vienen a pedir asesoría para ver cómo hacen para cobrar un pagaré. Y luego que no me puedo amparar, pararse, sí, para que me paguen más rápido. No, no se puede, ¿no? Y en muchos de los casos la gente cree que el amparo, insisto, es como una varita mágica, es como no sé, ¿no? Un hongo en el Mario Bros, que te lo tomas y te da superpoder, te haces más grande, etcétera. Pero no es así. Recalcaba actos de autoridad, porque yo no puedo ampararme contra una demanda. No me puedo amparar contra el divorcio que me quiere interponer aún mi esposa. No me puedo amparar contra el aumento a la pensión si todavía no se da, ¿verdad? Es un recurso que no siempre aplica, es un recurso que muchas veces es mal aplicado y entonces se nos es negado y pues nosotros ya pagamos, ¿no? Un buen dinero por algo que no va a tener el resultado que queríamos. Dice otra definición: un amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por las disparidades sociales. Es cierto, es muy metafórico este concepto, sin embargo, pues se acerca mucho a la realidad. Se supone que el amparo surge como esa protección para nosotros como población, como sociedad, contra nuestro gobierno. El amparo
tiene como fin, a lo mejor no último, pero como finalidad, justamente mantener a la sociedad tranquila. Todos sabemos que si la autoridad obra mal, tenemos, teníamos, porque con la última reforma que hubo al respecto, realmente se ensució bastante esta figura, perdió poder, en fin, pues, sucedieron muchas cosas. Pero esta figura, hasta antes de esta reforma que sucedió, no me acuerdo si en este sexenio o en el pasado, realmente era ese mecanismo, era ese salvavidas, ¿no? Que nos quedaba contra eso que el gobierno nos hacía, ¿no? Y que vulneraba nuestros derechos. ¿Por qué era diferente? Bueno, porque primero que nada, tenemos un poder judicial que no estaba sujeto a ningún tinte partidario político. Segundo, pues teníamos, digo, a lo mejor no al 100% o en su totalidad, pero sí en gran parte, teníamos un poder judicial conformado por gente capaz, capacitada, que sabía de derecho y que por lo tanto lo aplicaba en la mayoría de los casos de manera correcta, ¿no? Sin deberle nada a nadie. La reforma pues vino a cambiar no solo la reforma a la ley de amparo, sino todo el sistema jurídico. Vino a cambiar esto, ¿no? Se advirtió la gente que sabía, la misma sociedad, ¿no? Alzó la voz y al Estado, al gobierno, le importó un cacahuate. Al final, pues bueno, buscaban perpetuarse y sabían que el camino era ese, ¿no? Sabían que no podían perpetuarse en el poder si no destruían todos aquellos mecanismos que le servirían a la sociedad para defenderse y sacarlos del poder, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Yo les decía, este amparo, pues para eso nos servía, solamente para defendernos, nos sirve solamente para defendernos contra actos de autoridad. Era un mecanismo por el que yo podía solicitar como ciudadano que una autoridad con mayor jerarquía, con un entendimiento distinto del derecho, tomara cartas en el asunto y restableciera ese orden que se había turbado, ¿no? Digo, hoy en día sigue existiendo la figura, hoy en día, en teoría, tienen los mismos alcances. Sin embargo, al corromperse el poder judicial
al politizarse este poder, pues esa autoridad, ese poder que debió de haber sido autónomo, por eso el constituyente dividió, ¿no?, al poder en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. La idea de esa tripartición era que jamás eh, un poder estuviera en contubernio con el otro, no se debieran nada. Sabía el constituyente que, bueno, desde algún momento, pues iban a, obviamente, a coincidir el legislativo y el ejecutivo, porque, pues bueno, el ejecutivo siempre mana de un partido político. Sabían que eso iba a suceder a la larga, y entonces por eso, al momento de crear el Poder Judicial, lo habían mantenido ajeno a cuestiones de política. Por eso durante 100 años jamás se había visto esa estupidez de ir a votar por un juez, por un magistrado, por un ministro. Porque no era lo que se necesitaba, ¿no? Hoy como pertenecen y manan del mismo lugar, pues entonces se les debe pleitesía, se les debe favor al que lo puso ahí. Y entonces cuando nosotros vayamos a quejarnos de que la autoridad X nos hizo Y, pues el poder judicial va a decir, pues sí, pero lo siento, como gracias a X estoy yo aquí, pues no te puedo defender, ¿no? Voy a hacer como que sí, pero a la mera hora, pues no. Y ese es el problema, ¿no? De haber politizado al Poder Judicial. Continuando, vamos a ver un poco la historia de este recurso. Yo les decía, como tal no existía o no era llamado así en la antigüedad este recurso, pero sí existían figuras similares que pretendían ayudar a la población de cierta manera. Para eso, pues bueno, el primer antecedente que vamos a tomar es en Grecia. En Grecia, sí, un segundo. En Grecia existía la figura de los arcontes. Estos eran jueces, eran magistrados, hoy los podemos entender como un magistrado. Un magistrado es un juez o era antes, ahora ya no, con esta reforma. Vuelvo a caer en el mismo punto. Anteriormente, para tú ser magistrado, tenías que haber tenido una carrera judicial importante, muchos años, haber pasado pues por casi todas las posiciones, desde sacacopias hasta haber llegado a ser ya titular de un juzgado. Para entonces, después prepararte en la escuela judicial y poder competir con una magistratura. Esto nos habla de profesionales en derecho que sabían del derecho al revés, por abajo, por arriba, por un lado y por el otro.
y que eso les daba pues esa capacidad, ¿no? De poder ocupar este puesto. En la antigua Grecia era más o menos así, los arcontes eran magistrados, eh, era un cuerpo colegiado, era un grupo de hombres ya de edad, era un grupo de hombres pues con experiencia, con sabiduría, no solamente en derecho, en muchas ciencias, ¿no? Pero específicamente, obvio, en derecho. Estos señores solamente tenían por encima a las asambleas de ciudadanos y al Senado. Era la manera de dividir el poder en tres. Los arcontes, vamos a decir que era el gobierno, el Senado, pues literal, ¿no? El Senado, como hoy lo vemos, como hoy entendemos al poder legislativo. Y la asamblea era esa tercera fuerza, ¿no? Hoy la asamblea podríamos pues, situarla, ¿no? Contextualizarla como lo que es hoy la Cámara de Diputados. El Senado pues se mantiene desde en la misma perspectiva. Recordemos que el Senado de la República es un órgano que representa al Estado. El Senado de la República representa al gobierno. La Cámara de Diputados representa a la población. La función del Senado es analizar todas las peticiones que pueden surgir por parte de los diputados, por parte del pueblo, saber si se cuenta con el recurso del tipo que sea, con el recurso suficiente para llevar a cabo esas funciones y negociar con los diputados pues, todo lo que se pretende hacer, ¿no? En la antigua Grecia era más o menos así, más o menos las mismas funciones. No por algo nosotros llevamos la administración pública de esa manera. Seguimos copiándole a los antiguos su manera de hacer política y de hacer muchas cosas. Los arcontes, que eran como los gobernadores, presidentes municipales, eh, alcaldes, gobernadores, ya les dije, tenían un poder importante en cada provincia, tenían la facultad, ¿no? De imponer su visión, sus necesidades, sus deseos. Pero cuando esto sobrepasaba lo normal, cuando esto sobrepasaba lo sano, lo amable, pues estaba entonces la Asamblea y el Senado para jalarles las orejas, para decirles, hey, no se pase de listo, eso que usted está haciendo, pretende hacer, no está bien, ¿no? Y estos tipos, pues a pesar de tener poder, dinero, todo lo que conlleva tener poder, a pesar de eso, estos pues estaban subordinados y tenían que subordinarse a lo que estos dos órganos le decían, ¿no?
Algo similar se supone debe de suceder en la actualidad. Sucedería si hubiese, ¿no? Una disparidad. No es malo, no es negativo que haya un presidente de un partido, pero que tenga oposición en el Congreso, ¿no? Todo esto es sano siempre y cuando entiendan su función, siempre y cuando entendieran que ya estando ahí no representan a un partido, sino al país, que no representan a un partido, sino a una comunidad, que no representan a un partido, sino al pueblo. Lamentablemente, pues bueno, nuestra clase política no ha tenido la capacidad de entender esto, pues yo creo que desde que se inició, ¿no? Nuestro actual sistema político. Todos responden a intereses partidarios, todos responden a intereses personales, todos responden. Todo el mundo menos a quien deben de responder realmente, es al pueblo, ¿no? Ahí en Grecia, pues no, no pasaba. Ahí en Grecia se crea una figura que permitiese control. No era propiamente un amparo, ¿no? Porque sí está un poco distante el uno o el otro, pero ellos nos dan las bases, ellos nos dicen, oye, siempre debe de haber una manera de mantener a un poder en raya, ¿no? De mantener a un poder limitado, de mantener a un poder y a quien lo ejerce con límites. Debes de tener, debe de existir ese mecanismo que nos permita nosotros defendernos, ¿no? Y esta idea pues surge ahí en Grecia. Siendo honestos, creo que lo hemos comentado muchas veces, era una sociedad muy, muy avanzada, no en tecnología, ¿no? Pero su enramado social era muy bueno, muy positivo. Era una sociedad en la que todos entendían su posición, en la que todos reconocían sus límites, sus obligaciones, por lo que no era muy común que se recurriera para estos fines, para mantener a todos en la raya. Existía un tribunal que se llamaba el Aeropago. Este tribunal era, como bien dice ahí, algo así como la Suprema Corte. Muchas veces, digo, a pesar de que no era tan común, pues bueno, de esas veces poco comunes en que llegó a recurrirse esta figura, pues era obvio, ¿no? Que los arcontes pues iban a estar inconformes. Oye, yo quería hacer esto y el Senado, la Asamblea no me dejó, pero pues yo sé que era lo mejor, era una buena decisión, se tenía que haber hecho. Y ellos pues se quejaban, bueno, ¿yo dónde me quejo? Decían, ¿no? ¿Yo dónde me puedo defender si estos tipos
pues no saben lo que hacen casi casi. Y entonces, para resolver problemas de este tipo, pues estaba este tribunal, el Areópago, que insisto, era algo así como la Suprema Corte de Justicia. Era un tribunal, pues que por sus características, por su sabiduría, lo que decía, lo que sentenciaba, tenía peso, lo que sentenciaba, lo que decía, tenía el respaldo del resto. Era esa última instancia, como no es en la actualidad la Corte, la última instancia donde yo puedo defender mis derechos es en la Suprema Corte de Justicia. Si ellos consideran que no hay ninguna afectación, no hay otra manera, no hay otro poder, no hay a donde yo como ciudadano pueda hacerme para obtener justicia, ¿no? O al menos esa justicia que yo creo merecer. La palabra de la Corte es la última, no hay nada por encima de ella. Este tribunal del Areópago era algo similar. Y este es el primer antecedente que se toma en cuenta pues, para la creación de la figura jurídica como hoy la entendemos. Llega después Roma, por orden de aparición. En la antigua Roma, que fueron quienes realmente robustecieron el derecho, quienes hicieron ciencia esto, que en Roma inicia, pero que en Roma, insisto, no fue algo reconocido para ellos porque no lo necesitaban, los romanos sí. Ellos crean un incidente que se llamó homine libero exhibiendo. Estas eran unas palabras, esto era un, ¿no? Que podían las personas que eran libres y que pretendían ser convertidas en esclavos, podían invocarlo. En ese momento se tenía un respeto por la palabra, se tenía un respeto por la autoridad, pues como no tenemos ahora. Esta figura del homine libero exigiendo, lo podía recitar, eran estas palabras que podía recitar una persona que iba a ser privada de su libertad por otra, con fines de esclavitud. En la antigua Roma se reconocía como una de las maneras, como una sanción, mejor dicho, la esclavitud para muchos, muchos, muchos supuestos, ¿eh? Suponiendo que yo le debía un dinero a una persona, no podía pagarle, esta persona me requería el pago de muchas maneras durante mucho tiempo y yo no podía hacer frente a mi obligación. Esta persona tenía el derecho, entre comillas, porque no era nada más, te hago mi esclavo por mis pistolas y ya. Había que informar a la autoridad, había, digámoslo así, que llevar un proceso para hacer esto, pero sí la ley romana prevenía que si alguien le debía dinero a otra persona, la persona a la que se le debía podía solicitar que trabajaras a favor de esta como esclavo.
durante determinado tiempo para hacer frente a tu obligación. Solamente que, bueno, no siempre se respetaba, como siempre ha habido gente abusiva, gente que quería aprovecharse de esta posibilidad en aquel entonces e inventaba deudas, inventaba acusaciones y se tomaba la justicia en sus manos. Yo podía ir y decir, ah, es que el compañero Joel me quedó de ver 100,000 pesos que le presté hace un mes y no me ha pagado y quedó de pagarme hace 15 días, no me pagó. Y entonces, por esa deuda que tiene conmigo, lo voy a hacer esclavo mío. Va a trabajar para mí 12 meses. Después de 12 meses, pues bueno, le daré su libertad porque ya quedaría saldada su deuda para conmigo. Podría sonar medio tonto, medio absurdo, medio ilógico, pero sí era posible. En ese entonces la gente, insisto, tenía una visión distinta, ¿no? De la que hoy tenemos. En ese entonces la gente respetaba su palabra, honraba su palabra. Si esto era real, bastaba con que el compañero pues se sometiera, sí, está bien, pero un año nada más, sí, un año. Y sucedía, ¿no? Pero había ocasiones en las que, pues insisto, estas deudas eran montadas, ¿no? Hoy les decimos, eh, así, justamente hoy en la mañana, una nueva modalidad, dicen, de extorsión y son los montadeudas, ¿no? Gente que te pone deudas que ni son reales, que ni siquiera tú adquiriste, pero que ellos dicen que sí. Estos montadeudas, pues ya existían en la antigua Roma. Y entonces cuando te tocaba esa de malas, cuando caías en manos de un tipo de calaña, de esta calaña, tú recitabas este homine libero exhibiendo y él entonces estaba obligado, al menos moralmente, a respetarte y a darte ese derecho de ser libre, porque este homine libero exhibiendo hace referencia justamente a la libertad con la que se cuenta, con la que contaban los hombres libres. Esto nos remite a hacer un poco de historia, ¿no? Recordemos que como era prohibida, era permitida, mejor dicho, la esclavitud en la antigüedad, como era considerado un medio de pago de deudas y lo que no se ha entendido bien es cómo operaba, ¿no? Ese cálculo. Un año de trabajo de esclavo, a cuánto dinero convenía, no, a cuánto dinero equivalía, pues no hay un dato exacto, no se sabe a ciencia cierta. También es cierto que había ocasiones derivado de esto, pues a que una persona que no vivía más de 50 años, por ejemplo, pues debiera tanto que ni trabajando ni viviendo 2 veces, ¿no? Alcanzaba a pagar. Para esto, la ley facultaba o autorizaba al acreedor transferir esa deuda a los descendientes del deudor. Yo le debía 500,000 pesos a Joel. Cada año de trabajo como esclavo para él iba a valer a 100,000 pesos. Pues ok, le debía trabajar 5 años, ¿no? Pero chispas, durante el primer año me enfermaba y me moría. En esa época, pues no era de que, pues muerto el perro se acaba la rabia.
En esa época, pues bueno, ok, ya sabes qué, se murió tu papá, pero todavía nos queda de ver 4 años. Así que tú como su primogénito, como su hijo mayor, tienes la obligación de trabajar 4 años a favor de esta persona, del acreedor de tu papá, para terminar con la deuda que tu padre dejó, ¿no? Y se tenía que cumplir, aunque el hijo no debía nada, a lo mejor el hijo ni sabía, pero tenía que cumplir con esto. Pero ¿qué pasaba? Suponiendo que la deuda ya había sido saldada, pero este tipo me quería meter gol y seguía diciendo, no, tu papá se murió y me quedó de ver todavía 5 años de trabajo, cuando yo ya era un hombre libre, cuando yo había alcanzado ya la libertad gracias a mi padre, al trabajo que hizo. Entonces, si venía este tipo a quererme cobrar a mí, insisto, yo recitaba estas palabras, homine libero exhibiendo, y entonces tenía yo la posibilidad, el derecho de pues, ir a juicio y demostrar que ya no debía nada a mi padre, y entonces que no tenía el derecho esta persona a hacerme su esclavo. ¿Tú ponías su ítem? Y esta figura, pues bueno, es algo de en donde, o bueno, fue una inspiración también para crear lo que hoy es un amparo, ¿no? Al final, en ese momento, no era contratos de autoridad, pero tenía una función más o menos como la tiene el amparo hoy en día. Esta figura del homine libero exhibendo, pues fue transformándose. Sabemos que el imperio duró muchos siglos. Se crea en mismo Roma una figura jurídica que se llamaba la intercesión. Esto ya para el final del imperio. La intercesión era un procedimiento cuando ya Roma era una república, no un imperio, que surge la intercesión para poder, para que los ciudadanos pudieran defenderse de actos de autoridad. Esto obviamente es un amparo hoy en día. Yo como ciudadano me quejaba ante el Senado de lo que estaba haciendo la autoridad. Ellos lo analizaban con su expertise, con su conocimiento en leyes, en todo. Y al final determinaban a quién le asistía la razón y a quién no. Si ellos consideraban que no se estaba violentando de ninguna manera mis derechos, pues entonces ya terminaba como lo es ahora, ¿no? Y ya digo, yéndonos a la historia reciente y de nuestro país, tenemos que saber que México fue el primer país del mundo que tuvo esta figura jurídica, ya como parte de su sistema jurídico. Esto lo vemos reflejado en la Constitución de 1857.
Desde esa constitución, ya los legisladores pues se habían anticipado, ya reconocían, ¿por qué no decirlo?, la debilidad del hombre, sobre todo del hombre en el poder. Y entonces crearon esta figura para que nosotros como ciudadanos pudiésemos defendernos. Tiene una historia pues interesante, ¿no? Hace referencia a textos constitucionales que no son a lo mejor tan conocidos, sobre todo porque algunos autores no los consideran como constituciones, algunos otros autores dicen, pues sí eran constituciones, pero tuvieron vigencia muy corta, un par de meses, si acaso un año. Entonces, pues, ¿para qué les dedicamos tanto tiempo, no? ¿Para qué les consideramos como tal? Pero para fines de nuestra asignatura, pues hay que darles esa connotación, ya que solo así podemos entender, ¿no? ¿Cómo es que este recurso, pues estaba contemplado ya desde tiempo atrás, ¿no? Si tomamos como referencia esta primera fecha de 1836, donde surgen las bases de lo que en su momento sería el amparo. ¿Por qué? Porque surge, se crea en este año 1836 el supremo poder conservador, que sería pues, algo así como la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Este supremo poder conservador tenía como finalidad preservar y conservar el orden constitucional ante cualquier intromisión por parte de cualquier otro órgano. Este supremo poder conservador que fue creado en 1836, que insisto, se asemeja a lo que hoy es la Corte, es el primer antecedente formal de esta lucha de la sociedad por tener un medio de defensa contra el gobierno. El hombre sabe, el pueblo sabe que necesita quien lo gobierne, que necesita tener esa autoridad que guíe sus destinos, pero también sabe pues a todas esas tentaciones a las que esta autoridad se va a enfrentar y por tanto pone límites con antelación para evitar que esto llegue a suceder. Después de la creación de este supremo poder conservador, que pues tuvo muchos años, digo muchos, estoy hablando 3, 4 años, para estar consolidándose, para entender bien qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, etcétera. Nos lleva a 1840, donde ya se crea la figura como tal, bajo este nombre, ¿no? El amparo. Ya se nos dice a nosotros como población, ¿sabes qué? Existe este recurso que vas a poder tú ejercer cuando sientas que la autoridad está abusando de sus facultades, cuando sientas que la autoridad no está entendiendo su función. Entonces, pues bueno, ¿no? Tienes esta figura.
Obviamente, en una época donde era aún más evidente el analfabetismo, en una época en donde realmente también pocas personas eh, se acercaban a lo jurídico. Y hoy en día, la verdad es que cualquier persona busca en medida de lo posible estar lejos de lo legal, ¿no? Las personas buscan a como dé lugar mantenerse, ¿no? Al margen de los tribunales y todo eso. Sin embargo, pues tenemos claro, ¿no? Que cuando necesitamos que la autoridad nos ayude, cuando necesitamos que la autoridad haga valer nuestros derechos, pues bueno, nos podemos acercar a ella. Y tenemos figuras como esta, ¿no? Para hacer. Obviamente todo esto pues ya tardó bastante tiempo, ¿no? En que llegara a ser. Se instituye oficialmente en 1857, sin embargo, eso no quiere decir que desde ese momento era algo que en nuestra sociedad fuera muy común. Tal vez no se entendía el alcance, tal vez la autoridad no era tan abusiva, podría ser. No sé, ¿no? Muchos factores tal vez estaban ahí, digámoslo así, inmiscuidos para que no fuese una figura pues, muy común. Realmente es algo que tiene poco tiempo. Hablo de un par de décadas tal vez, ¿no? Que empezó a ser famoso, que empezó a realmente, ¿no? Llamar la atención de los ciudadanos. Pero eso no quiere decir que hace 2, 3 décadas apenas la autoridad haya empezado a ser abusiva. Un segundo. Gracias. Yo le atribuyo más a que el ciudadano apenas recientemente pues entendió los alcances de esta figura. Entendió mal, aclaro, porque así inicié la sesión. Mucha gente piensa que es una varita mágica, que el amparo nos va a librar de la cárcel por siempre y para siempre, ¿no? Ante cualquier circunstancia y que además nos va a permitir defendernos de cualquier cosa que no nos guste, ¿no?
Lo digo así porque digo, no sé si, no sé, no me viene a la mente otra manera de justificar mi pensar. Hace semanas, recuerdo que en la junta de uno de mis hijos de la escuela, una mamá se enojó, no sé, no recuerdo la verdad bien por qué, y quería un amparo. Le dice a la directora de la escuela, no, pues si no, pues me voy a amparar. Y digo, casi suelto la carcajada ahí, ¿no? Y la directora pues también dice, no, pues usted está en su derecho de hacer lo que usted quiera. Y me vino a la mente porque al final, insisto, no pensamos que es un medio de defensa entre todos y para lo que sea, cuando no es así. Sin embargo, pues bueno, mínimo ya está presente en nuestro radar, ¿no? Mínimo ya los ciudadanos sabemos que existe algo que nos puede ayudar, que nos va a ayudar a defendernos. No entendemos cómo, cuándo, pero sabemos que ahí están. Es nuestro deber entonces conocer un poco más a profundidad para cuando estemos en una situación que no merite, pues sepamos que podemos recurrir a este. Vamos a conceptualizar el amparo entonces, ya como lo dice la norma. El amparo es un medio de defensa del que disponen todas las personas y que se puede promover por la persona a quien afecta la norma o el acto. A esta persona a la que le está afectando se le llama quejoso. El quejoso puede interponer el amparo por su cuenta o por su representante legal. Lo hemos visto, sobre todo pues con los políticos, ¿no? Con los actores, con las actrices. Estos personajes se amparan, pero lo hacen a través de sus abogados, justamente pues porque tienen el temor, ¿no? De que la autoridad los aprecie y entonces pues lo hacen a través de sus representantes. La ley de amparo dice que sí se puede. La ley de amparo reconoce que probablemente sí se te están vulnerando tus garantías y tú tienes muchísimo miedo, ¿no? De que esa vulneración te lleve a la cárcel y estar en la cárcel, aunque no debería, te pueda poner en estado de indefensión. ¿Por qué no debería? Pues porque cualquier proceso civil, penal, mercantil, etcétera, tiene como principio el debido proceso, que es esa igualdad y esa posibilidad y ese derecho que tenemos de ser oídos y vencidos en juicio, pero en un juicio que se haya llevado a cabo conforme a derecho, ¿no? Y el derecho dice que tenemos el derecho a defendernos, a presentar las pruebas que acrediten mi verdad, que acrediten mi palabra. Tengo derecho a que eso que yo estoy mostrando, a eso que yo estoy diciendo, a que eso que yo estoy diciendo, la autoridad lo valore, lo compare y le dé entonces la validación pertinente si es que la tiene. Todo eso es el debido proceso. Entonces, el amparo, la ley de amparo dice, si el ciudadano tiene miedo es porque realmente cree capaz a la autoridad de abusar, ¿no? Realmente está convencido de que la autoridad es así de mala, así de perversa, entonces hay que protegerlo, hay que darle este mecanismo. Y por eso es que lo crea y le da la oportunidad, insisto, de presentarlo a través de un representante y no él mismo. Porque se daría el caso, suponiendo que la ley dijera, solamente el quejoso en persona puede interponer el recurso, pues podría darse el caso que la autoridad
que te está violentando, que sabe que vas a ampararte, pues te estuviera esperando afuera de los tribunales para apresarte y que no darte chance de llegar a interponer tu amparo. Entonces, para evitar esto, lo autoriza a través de un representante o por nuestra cuenta. Reconoce la autoridad, pues que muchas veces este amparo puede, esta violación, mejor dicho, a las garantías puede darse ya en una etapa avanzada de un proceso, como por ejemplo en un proceso penal. Entonces, sería absurdo que la ley dijera, ah, tú tienes que ir en persona a presentar tu amparo, pues ¿cómo voy a ir si estoy en la cárcel, no? Por esto, es que hago énfasis en eso y la ley lo hace también, ¿no? Por eso dice que puedes hacerlo en persona o por conducto de tu representado. La ley de amparo que se reformó recientemente tenía poco tiempo realmente de haber sido publicada. Justamente cuando el Estado se da cuenta que muchas personas empiezan a recurrir a este mecanismo de defensa, crea una ley reglamentaria, sobre todo pues para que no hubiese posteriormente conflictos, malas interpretaciones, que yo me imagino se empezaban a dar, por eso es que crean esta ley reglamentaria. El amparo ya existía, tú puedes ampararte desde 1857. Había un proceso, sí, pero no era muy profundo lo que se sabía al respecto. O sea, nos decían la ley, encuentra la violación, justifícasela, dale medios de prueba y bueno, te tendrá que amparar, ¿no? En esencia sigue siendo igual, solamente que ahora es más clara, ¿no? Antes de la implementación de esta ley, la mayoría de los abogados fundamentaba con casi todos los artículos del primero al 29, alegando que se le violentaba todo esto, ¿no? Literal, ay, se le puede violentar su derecho a la educación. Oye, pues ya tiene 50 años, tiene un buen que no va a la escuela. No, pero casi, casi te decía, ni siquiera regresar, ya no lo vas a dejar. Si él quiere regresar, ya no va a poder porque tú lo quieres apresar. Entonces, le estás violentando su derecho a formarse, su derecho a instruirse, ¿no? Y podríamos verlo sin ser tan estrictos pues, como cierto, ¿no? Obvio, si me metes a la cárcel, pues no puedo hacer muchas cosas. No puedo estudiar, no puedo practicar un deporte. Si me metes a la cárcel, pues estoy expuesto a muchas más enfermedades que si estuviera fuera, en fin. Entonces, sí, todo eso vulnera nuestras garantías. Pero gracias a la ley de 2013, pues se pide, ¿no? Que este trabajo realmente sea más detallado, que realmente se lleve a cabo un estudio a profundidad, que se haga una interpretación correcta. Y sobre todo, pues establece
También los principios del juicio de amparo. Iniciaba diciéndoles que el amparo, más que un recurso, o bueno, sí, más que un recurso, es un juicio. Yo les decía que un juicio, pues, necesita un proceso. Y que eso es lo que la mayoría de las personas no entiende. La mayoría de las personas piensa que el amparo es como un oficio, un documento que yo redacto, que yo interpongo ante la autoridad y que se acabó. Que me dicen, me suspenden de inmediato todo lo que va a pasar y entonces ya como que borrón y cuenta nueva, ¿no? No, no es así. El juicio de amparo es un juicio, por lo que tiene fases. Se inicia con la presentación del escrito. Por la naturaleza jurídica de este juicio y por lo que pretende, se solicita de inmediato la suspensión del acto reclamado. Pero debemos de entenderlo que no solamente sucede aquí. Por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, yo solicito al juez un embargo precautorio y entonces el juez va a darme la razón casi de manera inmediata, pero esto no quiere decir que lo que yo voy a embargar, pues ya me lo voy a quedar. El juez me dice, va, tú tienes miedo de que se te vaya sin pagarte, órale, ve y embárgale y tráeme aquí las cosas, aquí las vamos a tener bajo resguardo, y si tú llegas a demostrar que efectivamente te asiste el derecho y se te debe ese dinero y todo, bueno, vas a poder disponer de las cosas. Pero si no lo demuestras, si conforme va el proceso, tú no acreditas la veracidad de tus hechos y la justificación del embargo, pues esto se le va a regresar a quien pertenece y tú vas a absorber los gastos y vas a tener hasta una sanción por chismoso casi. En algo civil, por ejemplo, familiar. Generalmente cuando iniciamos un divorcio, solicitamos, se fije una pensión temporal de inmediato, se fije un régimen de visitas temporal de inmediato, se fije o se decrete, mejor dicho, la separación de los cuerpos, cosas que son muy puntuales y que se necesitan en ese momento. Yo no podría, ofrente sería medio absurdo, ¿no? Un divorcio, pero ya hasta que estemos divorciados totalmente, pues ya te vas de la casa. No, lo que la gente quiere es que pues, luego se largue, ¿no? El que les hace daño, o al que ya no quieren, el que les puso el cuerno. Y entonces, pues se lo pedimos al juez de inmediato para que de inmediato obre y haga eso a favor nuestro. El amparo es similar. Cuando interponemos nuestra demanda de amparo, le pedimos al juez que de inmediato suspenda el acto reclamado. Pero una cosa es una suspensión y otra cosa es una extinción, una terminación. Eso es totalmente distinto. La suspensión es un tiempo nada más. Cuando íbamos a la escuela y nos suspendían 2, 3 días, bueno, 2, 3 días no ibas a la escuela y ya después regresabas. Si te expulsaban, pues ya era para siempre, ¿no? Era la siguiente etapa de eso. El amparo es así. Por eso siempre de primera mano te lo van a otorgar, siempre. A menos de que de plano, pues estés poco hábil, bien bruto, y a lo mejor tu abogado no lo haya solicitado como dice la ley, ¿no? Pero realmente una vez o 2 veces he escuchado que esto sucede
e insisto, fue por errores técnicos del abogado que se le olvidó solicitar la suspensión. El juez entonces dice, va, pues yo voy a conocer de lo que tú quieres, pero pues tú no me pediste que suspendiera el acto, pues yo voy a dejar que siga sucediendo. Voy a revisar el asunto, pero sin suspenderlo. Pero insisto, es muy raro el caso. Entonces, eso es lo que primero tenemos que tener bien claro. El amparo sí va a suspender de manera inmediata el acto reclamado, a suspender. ¿Cuánto tiempo? Mientras el juez, el magistrado, el ministro conoce del asunto, mientras hace el análisis de lo que le estoy pidiendo. Mientras conoce, no quiere decir que de inmediato no me lo va a dar, o que de inmediato a los 3 días me va a decir, no, no te niego el amparo, no. Va a tomar un tiempo en lo que conoce, en lo que se empapa. Una vez que ya conoce, te va a decir, sale, te espero tal día para que me traigas las pruebas que sustentan la violación que dices que se te está haciendo. Más o menos 3 a 5 días es lo que dura esa suspensión. Después de esos 3 a 5 días, el juez ya me va a decir, sale, vente, vamos a llevar el juicio, tienes tanto tiempo para presentar tus pruebas, va a llamar a la autoridad responsable para que haga lo propio. En ese inter, se da por entendido que pues no se puede hacer nada, pues debes de seguir fuera, ¿no? Debes de seguir ajeno al asunto porque pues tú estás tratando de demostrar que tienes la razón. Una vez que presentes y admitas te admitan tus pruebas, entonces vas a tener que ir a desahogarlas y entonces así y solo así el juzgador va a poder decirte si te concede el amparo o no. Puede ser que una vez que hayas desahogado tus pruebas y la contra también, pues se dé cuenta el juzgador de que pues, tú la regaste, que realmente no se te está violentando nada. Y entonces te van a negar el amparo y si era un amparo en materia penal, pues van a ir por tu cliente y lo van a meter a la cárcel. Entonces no es una varita mágica, no es una receta mágica con la que, pues ya me chispé del asunto y vámonos, ¿no? Sigo con mi vida. No, es temporal. Tampoco concede inculpabilidades, ni mucho menos. Suponiendo que se te concede el amparo, que tú te estás quejando porque te detuvieron sin fundamento legal, puede ser que el juez diga, va, sí es cierto, se te detuvo sin justificación, no debes de estar detenido, pero si la fiscalía de todas maneras ya pudo configurar el delito en tu contra, va a decir, bueno, está bien, suéltalo, pero vamos a estarlo esperando para ponerlo de nueva cuenta bajo arresto, ahora sí, como dice la regla. ¿Por qué? Porque al final sí es responsable de lo que le estamos achacando. Puede darse el caso entonces de que te conceden contra la orden de aprehensión el amparo, pero la fiscalía ya armó bien su caso y cuando tu cliente va de salida, ya están afuera los ministeriales y te detienen, ahora sí de manera correcta. A lo mejor violentaron tus derechos porque no te informaron desde un inicio porque estabas detenido. Pues en esta ocasión te van a leer bien tus derechos, te van a informar muy bien y te van a regresar. Y ya no vas a poder interponer un amparo, pues porque al final del día pues ya lo hicieron bien, como debían de ser. Esto es lo primero que hay que tener claro, ¿no? De esta figura. Hago énfasis porque, insisto, muchas personas creen cosas muy erróneas respecto a este tema y no es así. Algo que me gusta hacer énfasis también bastante es que aunque todos los abogados en teoría sabemos realizar un amparo, realmente
No es tan sencillo. Se necesita saber mucho constitucional, se necesita saber mucho de derechos humanos, se necesita esa sapiencia que solo te la da el estudio enfocado en ello. Cualquier amparo, cualquier abogado te hace un amparo e insisto, te van a dar tu suspensión provisional y eso es por lo que te van a cobrar tus 5,000, tus 3,000, dependiendo cuánto te cobren. Pero solamente te van a garantizar esa suspensión temporal, no que te lo otorguen, y eso es lo que nos dicen. Un amparo bien hecho por un amparista no cuesta 3, no cuesta 5, cuesta mucho dinero porque cuesta mucho trabajo hacerlo. Es un conocimiento muy profundo que se debe de tener de la Constitución. Por eso no cualquier persona debiese de hacerlo. Entonces, espero que nunca necesiten de uno, pero el día que lo hagan, tengan claro a quién van a contratar, ¿no? No voy a negar que sí, a lo mejor sin saber mucho, puedo conseguir que sí nos ampare la justicia, ¿no? Pero aunque aún así sea, no quiere decir que ya estamos libres de culpa y que ya no se nos va a molestar por esa situación, porque insisto, no es una causa de inculpabilidad, no, no, no. Es solamente es suspensión y en su momento reposición de un proceso que estuvo mal. Pero el amparo jamás te va a declarar inocente, el amparo jamás te va a librar de todo como mucha gente piensa, ¿no? Es solamente un recurso, es un juicio que se debe de seguir, es un juicio que nos va a costar dinero porque, insisto, como todo juicio, pues tiene sus fases y pues esas fases hay que llevarlas. ¿Qué pasa si no las llevo? Pues entonces acaba tu suspensión provisional y ya, bye. He sabido de casos en los que eso sucede, le dicen, le venden a la gente que solamente que son 5,000 pesos y la gente se confía, los abogados no le dan trámite y tiempo después cae la orden de aprehensión y oye, pero si estoy amparado, no, no se llevó el proceso, sí te dieron la suspensión temporal, pero como no le diste seguimiento, pues se acabó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.